Vamos a introducir ahora el concepto de antiderivada o primitiva de una función. La antiderivada o primitiva nos va a permitir resolver integrales definidas sin utilizar la suma de Riemann, o sea, sin resolver el límite cuando n tiende a infinito de una suma de Riemann. Resolver ese límite es algo muy complicado de hacer y entonces, por suerte, no hay que hacerlo, ¿sí?, para resolver integrales definidas, y la antiderivada nos va a ayudar a eso mediante algo que es más o menos un pase de magia, una idea genial en realidad, que es el teorema de evaluación que vamos a ver en videos posteriores. Entonces, el concepto de antiderivada dice lo siguiente: una función f mayúscula es la antiderivada o primitiva, el nombre es sinónimo, de f minúscula en un intervalo i si f mayúscula prima es igual f para todo x perteneciente a i. O sea que si nosotros conocemos una función f minúscula, sabemos qué función es, entonces encontrar su antiderivada f mayúscula será encontrar esa f mayúscula tal que si yo la derivo obtengo f minúscula, ¿sí? Entonces, más o menos sería volver para atrás con la derivación. Nosotros hasta ahora lo que hacemos es tenemos una función, la derivamos y obtenemos su derivada. Entonces ahora sería al revés, es como si nosotros conociéramos la derivada y volvemos para atrás para encontrar la función. Esa es más o menos la idea. Entonces, por ejemplo, supongamos que, me está molestando un poquito esto, ahí está. Supongamos que tenemos esta función, la conocemos, la función f minúscula x cuadrado. Entonces, ¿qué función f mayúscula yo puedo pensar, digamos, para que si yo derivo esa función f mayúscula obtengo x cuadrado? Entonces, la regla de potencia de derivación nos dice que cuando yo derivo una función potencia, lo que hago es, bueno, bajar un exponente, entonces el exponente que me queda es un grado menor, ¿sí? Entonces, si yo quisiera derivar y obtener un x cuadrado, lo que tengo que derivar es algo al cubo, ¿sí? Entonces yo podría pensar que la f mayúscula, o sea, la primitiva de esta función x cuadrado, es x al cubo. Ahora, si yo derivo x al cubo, ¿qué obtengo? Obtengo 3x al cuadrado, no obtengo x cuadrado. Entonces, si yo quisiera obtener x cuadrado, lo que yo podría hacer es esto, y decir, bueno, que la f mayúscula es 1/3 x al cubo. Entonces, cuando yo derivo 1/3 x al cubo, ¿qué va a pasar? Derivo x al cubo bajo el 3 se me cancela con este 3 del 1/3 y me queda x cuadrado. Entonces esa es la antiderivada de nuestra función x cuadrado, que era lo que queríamos calcular. Bien, entonces esto viene bárbaro, es medio antiintuitivo, uno está acostumbrado a derivar, no a antiderivar, ¿sí? Pero de a poco nos vamos a ir acostumbrando. Entonces acá hay un tema, y es el siguiente. Por ejemplo, esta función g mayúscula de x, 1/3 x al cubo más 4. ¿Qué pasa si yo derivo esta función? Si yo derivo esta función, cuando derivo el 4 se me hace 0. Cuando derivo 1/3 de x al cubo, bueno, me da lo mismo que derivar esta, o sea, me da x cuadrado. O sea que g mayúscula también es una antiderivada de esta función, ¿sí? Entonces, g mayúscula también es una antiderivada de la función f minúscula. En general, como yo cuando derivo una constante, la constante es ese 0, acá podría haber cualquier constante. Entonces yo tengo infinitas posibilidades para encontrar una antiderivada de x cuadrado, ¿sí? Puede ser esta, que es como si yo pensara con la constante 0, más 0 podría ser acá, o puede ser esta con una constante igual a 4, o puede ser cualquier constante, ¿sí? Entonces todas las funciones que sean 1/3 x al cubo más una constante c, digamos, que puede ser cualquiera, son o van a ser antiderivadas de nuestra función x cuadrado. Entonces, cualquier función de esta forma donde c es una constante, va a ser primitiva o va a ser antiderivada de la función x cuadrado. Entonces, en general, decimos lo siguiente: la antiderivada general de una función f minúscula es f mayúscula más c, ¿sí? Donde f mayúscula es esta antiderivada que considera que la constante vale 0, ¿no es cierto? F mayúscula es la antiderivada más cualquier constante c. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas antiderivadas puedo tener yo de una función f minúscula? Infinitas, porque yo puedo ponerle infinitos valores a esta constante c. Entonces,
La antiderivada constituye una familia de funciones, ¿sí? Entonces, todas estas funciones, estas 6 que yo grafiqué acá, e infinitas más, pueden ser antiderivadas de la función x cuadrado, ¿sí? O sea, x al cubo sobre 3 más 3, o más 2, o más 1, o esta que es la primera que calculamos, ¿sí? Todas estas pueden ser antiderivadas de nuestra función x cuadrado, difiriendo en una constante, ¿sí? Entonces, todas estas y las infinitas que faltan están incluidas en esta definición, donde c puede ser cualquier constante. Y fíjense, lo que pasa es que al diferir en una constante, las gráficas son, bueno, están como amontonadas, ¿sí? Como una arriba de la otra, y la diferencia es la constante, o sea, el valor que tenemos cuando x vale 0, ¿sí? Donde cortamos al eje y, básicamente eso es lo que hace la diferencia. Bueno, lo cierto es que la antiderivada es una familia de funciones. Yo puedo obtener infinitas posibilidades para calcular una antiderivada. Bien, entonces, vamos a hacer un ejemplo, varios ejemplos, ¿sí? Son 3. Dice, encuentre la antiderivada general de las siguientes funciones. Tenemos 3 opciones acá. Entonces, una es nuestra función seno de x. Entonces, lo que yo tengo que hacer es calcular una función f mayúscula. Pensemos en el ejemplo A, ¿no es cierto? Calcular una función f mayúscula tal que, si yo la derivo f mayúscula, obtengo seno de x, que es lo que tenemos acá. Entonces, si yo derivo el coseno, ¿sí? Yo derivo coseno de x, bueno, voy a obtener algo parecido, pero yo derivo el coseno, me da menos seno, ¿cierto? No me da seno de x. Entonces, yo podría decir, bueno, mi antiderivada es menos coseno de x, ¿sí? Porque yo tengo un menos acá, y yo cuando derive el coseno de x me va a dar menos seno, por regla de signos, menos por menos me da más, y entonces en definitiva f mayúscula termina siendo la antiderivada de f minúscula. Bien, entonces una prueba sería derivar menos coseno, entonces derivo menos coseno de x, como dijimos recién, entonces eso nos daría f', f' nos da seno de x, entonces está tildado como válido, ¿sí? Porque yo agarré f, la f mayúscula que propuse, la derivé y obtuve la f minúscula que tenía acá originalmente. Entonces, esto es una antiderivada particular, es el caso particular en el cual la constante vale 0, pero la antiderivada general puedo expresarla de esta manera. Menos coseno de x más c, cualquier función que tenga esta forma, es o califica, digamos, como antiderivada de la función seno de x. Yo derivo esto, al derivar la constante me da 0, y entonces también obtengo seno de x como obtuve al derivar f mayúscula. ¿Qué pasa con el caso b? Bueno, yo tengo una función que es 1 sobre x, una hipérbola. Entonces, ¿qué función conocemos que si yo la derivo me da 1 sobre x? Bueno, el logaritmo, ¿sí? Entonces, lo primero que a mí se me ocurre es el logaritmo natural de x. Ahora, nosotros vimos que 1 sobre x era la derivada del logaritmo natural de x, pero también era la derivada de otra función que era logaritmo natural del valor absoluto de x. Y entonces esto era algo más general que esto, ¿sí? Porque la función logaritmo natural de x a secas, así peladita, tiene dominio que va desde 0, no incluido, hasta infinito. Mientras que esta función, logaritmo natural del valor absoluto de x, tiene el dominio que es todos los reales menos el 0. O sea, yo tengo más posibilidades para utilizar esta función que esta otra. Y la derivada de ambas, la derivada del logaritmo natural de x y la derivada del logaritmo natural del valor absoluto de x, la derivada de ambas da 1 sobre x. Entonces, mejor si yo, o sea, es más general, o sea, más utilizable, si yo propongo como primitiva el logaritmo natural del valor absoluto de x para esta función. Entonces, bueno, la prueba es sencilla. Yo digo, calculo f', bueno, la derivada del logaritmo natural del valor absoluto de x da 1 sobre x. Eso ya lo hemos discutido previamente cuando hemos visto derivadas. Bien, entonces, lo mismo que antes. Hoy tengo un problemita con el coso no quiere quedarse quieto. Igual que antes, este logaritmo natural del valor absoluto de x es una primitiva particular, un caso particular donde la constante c es 0. El caso general sería logaritmo natural del valor absoluto de x más c, ¿sí?
esta g es la antiderivada general o la primitiva general de la función f minúscula que teníamos en el caso b, que es 1 sobre x. Si yo derivo esta función, independientemente de lo que valga la constante c, voy a obtener este resultado que es 1 sobre x. Bien, el último caso es un poquito más complicado. Vean lo que dice. Bueno, esto es una potencia, x a la n, ¿sí? Un número n, un número entero, vamos a suponer, o no, un número real, ¿sí? Vamos a hacer un número real para hacerlo más general. Salvo que sea menos 1, porque si n es igual a menos 1, tenemos este mismo caso, ¿sí? Esto sería x a la menos 1, es 1 sobre x. Entonces, este caso ya lo calculamos, entonces proponemos calcular la antiderivada de x a la n, siendo n un número real distinto a menos 1. Entonces, ¿cómo podía ser? Bueno, esto es una potencia, y al igual que cuando calculamos la antiderivada de x cuadrado, dijimos, bueno, una propuesta inicial válida sería x al cubo, ¿sí? un grado más. Entonces uno podría pensar en, si tenemos x a la n, podríamos pensar en x a la n más 1. ¿Sí? X a la n más 1 es un candidato, ¿no? Es un candidato para hacer la antiderivada. ¿Qué tiene que cumplir la antiderivada? Que si yo la derivo, o sea, esta f mayúscula, me tiene que dar x a la n. Entonces vamos a derivar. Si derivamos, bajamos el exponente n más 1, y acá le restamos 1, entonces acá queda x a la n, y acá bajé n más 1. Entonces acá hay un problema, esto no cumple, ¿sí? Esto no me da lo que me tendría que dar, me tendría que dar x a la n. No me da, molesta esta constante, n más 1, esto me está molestando acá, o sea, no tendría que estar esto acá. Bueno, al igual que lo que hicimos cuando encontramos la antiderivada de x cuadrado, claro, nos quedaba un tercio. Entonces el de un tercio me molestaba y yo multipliqué por 3 para que luego se me cancelara. Entonces, una nueva proposición puede ser, en vez de multiplicar por un tercio como hicimos antes, lo que hacemos es, bueno, multiplicamos por 1 sobre n más 1. ¿Sí? N más 1. Porque ¿qué pasa? Cuando yo derive, más que nada por prueba y error, o sea, yo agarré y derivé esto y me quedó el n más 1. Entonces, si yo en vez de tener esta función, tengo esa misma función, pero dividido n más 1, cuando lo derive se me va a cancelar con este otro, ¿sí? Entonces, cuando yo derivo, el n más 1 que había puesto, que propuse acá como denominador, acá, se me va a cancelar con el que bajé del exponente, y en definitiva, eso sí cumple con lo que nosotros buscábamos, y era que tener una función f mayúscula tal que si la derivo me dé lo que yo tenía acá en este inciso c. O sea, eso me da x a la n, entonces esa es nuestra antiderivada. Esta es la antiderivada de una función potencia. Una función potencia con un exponente n que puede ser cualquier número real, salvo menos 1. Bien, entonces, en el caso general, uno propone lo siguiente. Bueno, una constante sumada, y entonces esta función g, igual que antes, igual que en el caso A y el caso B, esta función también es una antiderivada, o estas son infinitas, ¿no es cierto? Dijimos, c puede tomar cualquier valor, es una constante. Entonces, esta es mi antiderivada general de una función potencia. Ahora, uno no se acuerda por ahí de esta fórmula, ¿cierto? Esta fórmula es difícil de acordarse, entonces, esto más que nada tiene su aplicación práctica. Si yo conozco, por ejemplo, que tengo que antiderivar x al cubo, bueno, lo que yo sé es que le tengo que sumar 1 al exponente y tengo que dividir por ese exponente que yo pongo. Entonces, por ejemplo, si tuviera x al cubo, la antiderivada sería x a la cuarta sobre 4, ¿sí? O sea, si n fuera 3, acá n más 1 va a ser 4 y acá n más 1 va a ser 4. Entonces la antiderivada de x al cubo sería x a la cuarta sobre 4. Y así con cualquier potencia que yo tenga. Entonces es más fácil acordarse eso que acordarse de esta fórmula. Bien, entonces, ¿cuáles son las antiderivadas más comunes? Bueno, una es la más común de todas, que nos permite antiderivar polinomios, ¿sí? Será esta que está acá. La antiderivada de x a la n, con n distinto de menos 1, eso es lo que calculamos recién. Ahora la constante se llama k, pero es exactamente lo mismo. Puede ser, acá dijimos k es una constante, bueno, listo. N también es una constante. Entonces, este es lo que calculamos recién, pero como dijimos, es más fácil directamente resolver la
antiderivada, es decir, si uno tiene x a la 8, bueno, mi antiderivada va a quedar x a la 9 sobre 9. Es más fácil que acordarse esta fórmula. Si tenemos la función 1 sobre x, su antiderivada será el logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante k, eso también lo vimos. En el caso de la exponencial es la más sencilla, ¿sí? La exponencial, bueno, o sea, si uno la deriva o la antideriva es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Yo la antiderivo esta exponencial y voy a tener la misma exponencial. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene que cumplir esta g? Que si yo la derivo me da esta f. Entonces, si yo derivo esto, la k se hace 0 y la e a la x me da e a la x también. Entonces, cumple con que es una antiderivada general. Con el caso de una exponencial común y corriente, no la exponencial natural, bueno, yo la voy a tener que dividir por logaritmo natural de a. ¿Por qué? Porque si yo derivo, cuando yo derivo esta expresión, esto me va a dar, digamos, la derivada de a a la x sobre el logaritmo natural de a, me va a dar a a la x porque el logaritmo natural se me va a cancelar y esta constante se va a hacer 0. Siempre así, digamos, por ejemplo, una constante, su antiderivada será a por x más k, es decir, un polinomio de un orden de un grado superior. Esto es exactamente lo mismo que esto, es un caso particular de la regla de potencias, porque esto es como si fuera a a la 0, ¿sí? Entonces es un caso particular, pueden comprobarlo. Las funciones trigonométricas más conocidas, dijimos, la antiderivada del seno es menos coseno, ya la calculamos, y la de la antiderivada del coseno es seno, porque yo el seno, si lo derivo, me da el coseno, sin ponerle un signo negativo. Entonces, esta tabla nos va a permitir luego resolver, como dijimos, integrales definidas sin recurrir a resolver el límite de la suma de Riemann. Es algo muy importante, salvo que uno quiera resolver ese límite, lo cual nadie quiere hacerlo. Otro tipo de, otra tabla complementaria de antiderivadas, estas son menos comunes, ¿sí? Si uno tiene esta función, 1 sobre coseno cuadrado, su antiderivada será la tangente, y lo mismo con el caso de las trigonométricas, de las funciones trigonométricas inversas, ¿sí? Esto lo sacamos de cuando vimos las derivadas de estas funciones. Bien, algo interesante, que ya uno puede ir viendo, es que, claro, encontrar una antiderivada es sencillo si uno tiene una función sencilla, ¿cierto? Vamos a volver un poquito para atrás. Ahí está. Si uno tiene una función como esta, por ejemplo, 1 sobre x, no resulta complicado encontrar una antiderivada, es decir, imaginarse qué función, si yo la derivo me da 1 sobre x. No es difícil hacerlo. Ahora, si yo tengo una función más complicada, por ejemplo, una función compuesta, una composición de funciones o un producto de funciones, ahí resulta un poco más complicado encontrar una antiderivada. Entonces, por eso, como resolver integrales definidas va a involucrar antiderivar, o sea, volver atrás con la derivada, en definitiva, resolver integrales es más difícil que resolver derivadas, ¿sí? Resolver derivadas es un proceso mecánico, yo aplico una regla, o en definitiva, de última resuelvo un límite, ¿sí? No es tan complicado, pero yo siempre voy para adelante con la derivación, aplico las reglas y obtengo una derivada. Volver para atrás no es tan fácil como derivar, ¿sí? Antiderivar no es tan fácil como derivar, lamentablemente, entonces uno por ahí requiere de algunos métodos extraordinarios como para poder resolver integrales definidas, como ya vamos a ver más adelante.